Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en la República, como cada tarde, Manuela Camacho, acompañándolos de 3 a 4 de la tarde. Ya les había dicho que esta semana era la última tanda de los debates presidenciales, de los candidatos que quieren ocupar el sillón presidencial y sabíamos que iba a haber análisis de lo que nos iban a dejar estos espacios. Pero bueno, hoy vamos a hacer un breve recuento de lo que ha sido el encuentro de ayer y vamos a ver qué nos depara hoy. Hoy tenemos a dos de los candidatos que están punteros, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Vamos a tener a Eduardo Salmón para analizar un poco lo que nos dejó ayer y lo que nos deparan los siguientes días, pero antes vamos brevemente a una pausa. Todavía no vamos a la pausa. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. De repente le voy a dando pase entonces a Eduardo Salmón, que ya está conectado. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Eduardo, bueno, nos toca hacer Mm, análisis, si es que cabe esa palabra, mm, de un debate que un poco más ha parecido un episodio de una comedia de los sábados, del especial del humor. mm. Hemos visto que ya los candidatos han encontrado un poco la fórmula que les funciona, que sí, es cierto, hay que señalarle cosas al otro, pero se van pues a un ataque ya que busca un poco más la palabra que traía Fiorella Molinelli en su papelito impreso, ¿no? Show, Show. puro. ¿Cómo viste tú el encuentro de ayer? Ayer había un tema además, Eduardo, súper importante, que era la educación y que francamente el nivel ofrecido ha sido una lágrima. Sí, bueno, yo creo que lo que nos deja es fruto de la educación. Eso es el fruto de la educación que tenemos en el Perú. O sea, esos son, ¿no? Con candidatos de distintos estratos, pero la educación peruana es así. Es muy penoso que lo tenga que decir, ¿no? Y también nos confirma otra cosa de que seguro se ha comentado mucho aquí y en otros espacios, es la precarización de la política. Es decir, ese es el reflejo de la precarización de la política. Eso es lo que tenemos, no hay más, eso es. Eh, y creo que la segunda semana tenía el reto de que debían posicionarse, a diferencia de la primera semana que era visibilización, es decir, ya todos de alguna manera, los que estamos siguiendo los debates nos conocíamos, entonces aquí el plan era más bien, digamos, posicionarse, cómo se diferencian de los otros, además de hacer propuestas, ¿no? Pero el nivel que hemos visto, pues, es paupérrimo, ¿no? Mi El impresión debate, sí, sí, continúa. sí, y mi impresión es que el nivel es paupérrimo. Mira, a veces tienen que hacer una presentación de un minuto. Discúlpame, Manuela, pero he visto muchos escolares que lo hacen mucho Mejor. mejor, que, mucho mejor de lo que Francamente, hemos visto era ayer. impresionante para mí, no sé si coincides, pero siento que el tiempo es tan corto que habían habido candidatos que no podían ni culminar el minuto para centrar sus propuestas, ¿no? Era como les sobraba tiempo y uno no Ujú. entendía si era que les sobraba porque no tenían nada que decir, en un minuto no podían expresar ideas, o que habían unos vivazos que se lo querían guardar para las pullas, ¿no? De verdad, vamos a hacer una breve pausa para ir a la franja electoral y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y sigo conectada con Eduardo Salmón. Eduardo, te decía yo entonces que los candidatos no podían ni siquiera culminar un minuto de propuestas. Hubo, Yo, bueno, he sido entrenador muchos años de debate competitivo a nivel universitario. De hecho, cofundé un grupo estudiantil que al final terminó siendo oficializado, que es Debate PUC en la Universidad Católica, y mm, logramos una hazaña, que fuimos la primera universidad en estar presente en el Torneo Mundial Universitario de Debate Inglés en el 2012, y Perú, aunque no lo creas, era pionero en Latinoamérica. A partir ujú. de eso, distintas universidades muy conocidas en Colombia, en otros países, se sumaron, ¿no? Y hoy hay una, te digo, hay una liga muy competitiva peruana a nivel de universidades, donde está San Marcos, está ESAN, está la Pacífico, están distintas universidades, ¿no? Y lo que te quería contar como anécdota es que hay un calentamiento muy conocido a nivel de debate competitivo que es just a minute, solo un minuto. Ujú. Y entonces los oradores capacitados usan un minuto para calentar y el problema normalmente no es ahí me sobra tiempo, sino más bien me queda corto con tanto lo que tengo que decir, ¿no? Claro. Y
Y el juego de solo un minuto está no decir cosas incoherentes, no repetir palabras, ¿no? Y tratar de desarrollar algo coherente y convincente en un minuto, ¿no? Sí, Y de hay, otra, ya, en mis sí, épocas dale. universitarias de debate, también hay algo que es importante, aprovechando que mencionas eso, que es escuchar, ¿no? Uno escucha lo que el contrincante está proponiendo y puede cuestionar la viabilidad de eso. Eso también cuenta como una puya, pero una puya elaborada, que los Y, candidatos no han escuchado nada de lo que el otro decía, estaban solo concentrados en voy a atacarlo diciéndole esto o voy a sostener estas tres cositas sin que se me olvide de paporreta. y eso es rarísimo porque en un debate los apuntes son fundamentales. Para tú poder atacar tienes que hacer apuntes, ¿no? Para saber, mira, este no dijo esta carencia por aquí, en esto nos parecemos, o este eje más bien es contradictorio con lo que yo estoy planteando, ¿no? Y por aquí lo Sí, puedo agarrar, pero eso solo se hace tomando apuntes. Y para tomar apuntes, obviamente tienes que saber escuchar, ¿no? Es básico. sí, Y no he visto a ningún candidato hasta ahora que tome apuntes y eso me llama muchísimo la atención también. cero, Es cero, no muy, muy escuchan al fuerte. otro, están muy concentrados en atacar al que creen que les va a dar más clips. Y en eso creo caemos también los medios de comunicación y Ujú, correspondería quizás hasta ver de qué manera estamos abordando los debates, porque claro, lo que nos trae más vistas, lo que trae mayor interacción es la puya, es el ataque, pero al final nosotros les estamos dando ese espacio y entonces ellos están diciendo, ok, esto va a hacer que yo esté en la retina de los peruanos, esto va a hacer que yo sea ujú, clipeable mañana, entonces tengo que ujú, buscar por dónde ataco al otro. ujú. A mí no me parece mal que los medios tomen, digamos, lo anecdótico, las pullas, como para resaltar. El problema es que no se pueden quedar solo en eso, ¿no? Hay que ver no solo la forma, y en un debate para juzgar quién gana un debate siempre se dice, y eso como que un mantra en los que son debatistas profesionales es, fondo y forma importan exactamente por igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, A ver, han digamos, habido tres temas en los que se ha sí, quedado educación de manera superficial, ¿no? Casi todos los candidatos han hablado de beca 18, pero de una manera muy genérica. Han hablado de Internet, la conectividad, proponiendo cosas ujú, absurdas, como por ejemplo que en todo el Perú va a llegar el Internet de Elon Musk, la línea de Starlink, algo que no es claramente una propuesta realista. E incluso he escuchado propuestas de cerrar la SUNEDU sin tener en sí. cuenta la gravedad del impacto que ya ha tenido todas las medidas que desde el Congreso se han aprobado en contra de la SUNEDU a favor de universidades truchas. Y ahí hay un problema base, ¿no? Que también me llama la atención del debate de ayer y de la semana pasada, ¿no? No saben generar un argumento. Es decir, la capa básica, superficial del argumento es la afirmación, pero no te puedes quedar en la afirmación, que es lo que estás diciendo, los ejemplos que estás diciendo claramente, ¿no? Sino que la carnecita es que la razón, ¿por qué? ¿A qué te lleva, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿En qué política lo estás enmarcando? ¿Qué problema estás resolviendo? Y Ujú. eso es como que están abstraídos, son afirmaciones abstraídas de un contexto que ni siquiera han planteado cuál es, ¿no? Mm. Y eso a mí me llama poderosamente la atención de estos debates, entre comillas, ¿no? Lo otro que también me llama la atención, no quiero dejar de decirlo, son los moderadores. Yo pensé Mm. que la semana pasada, digamos, teníamos malos moderadores, pero estaban haciendo su mejor esfuerzo. Yo creí que eso no iba a empeorar y claramente en el Perú todo puede ser peor. Esta ¿Te semana creo parecieron que también, malos los de la semana sí, sí, pasada? sí, porque digamos, el arte de moderar tiene que ver es como un árbitro, ¿no? Un mal Ok. árbitro es el que está sancionando todo el tiempo y no deja que se juegue el fútbol. De la misma manera, los moderadores, si están interviniendo y hablando incluso más de un minuto a veces ellos, entonces es un debate de los moderadores o de quiénes. Entonces, Sí. hay un arte fino en el moderar que no está muy claro aquí y digamos, eso es incluso, o sea, es otra cosa, los moderadores y los jueces, eso es otro mantra en la cultura del debate, tienen que por lo menos ser poker face, ¿no? O sea, tienen que tener una cara neutra.
no pueden reaccionar. Y hemos visto reacciones de algunos de los moderadores y eso es grave, o sea, eso no es normal, no se debe dar, porque no es profesional finalmente, no estás, sino de alguna manera denotando alguna simpatía o antipatía por alguno de los candidatos, ¿no? Y eso es algo que no debería pasar en un debate. Sí, yo creo que hay que decirlo claro porque es un hecho lo que sucedió, ¿no? Ver a Pedro Tenorio con el respeto que se merece como colega y como Ujú, profesional aplaudiendo una intervención contraviene directamente una norma que él mismo, minutos antes, había estado leyendo para todos los asistentes al recinto, ¿no? Tanto candidatos como público presente y por supuesto que de manera implícita los ujú, moderadores. Entonces, creo que sí tendría que haber, ahora que las personas se lo han señalado, porque yo francamente no lo vi en vivo, creo que dependía mucho de a ujú, través de qué plataforma lo estabas viendo, pero sí lo vi hoy a través de otro ángulo que lo enfocó aplaudiendo. Entonces, creo que ya ante esta revelación, quizás cabría reconocerlo y corregir, ¿no? Porque, bueno, no sé sí, si como el mínimo. jurado vaya a tomar una acción directa, francamente no lo creo, pero creo que sí habría que hacer mención a esto, a que tampoco los moderadores pueden tener parte en esto, ¿no? O sea, ellos no pueden ni opinar, no deben ni opinar, están allí para, como tú decías, preguntar, intervenir, pero no aplaudir, ¿no? Eso creo que no Ujú. se ha visto antes. Sí, porque finalmente repercute, digamos, en la credibilidad, en la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, en un clima en donde hay candidatos que están atacando a los órganos electorales también. Entonces, no Sí, contribuye, es como que todo finalmente, digamos, más bien se va precarizando, ¿no? Y eso es algo a mí que me preocupa mucho, ¿no? De los debates, la verdad. Ahora sí entiendo que el formato, si bien el formato no ayuda mucho, creo que es el menos malo dentro de los posibles, teniendo también 35 candidatos, ¿no? Es muy, muy difícil. Ahora, muy difícil. otra cosa que tengo que decir es que si bien nosotros debemos exigir, y creo que la teoría del periodismo es, como tú decías, tratar de escapar a solo los clips y las pullas, sí hay que entender, y esto también hago autocrítica como para los que venimos de la cultura del debate competitivo, que es más el mundo académico, es el mundo no es solamente argumentación y racionalidad, ¿no? De hecho, y esto también está estudiado en la cultura del debate, ¿no? En el mundo real, entre la razón y el lenguaje no verbal, las personas se quedan con el lenguaje no verbal y no con lo que te dicen. Claro. Entonces, es decir, los gestos importan muchísimo más que los contenidos, ¿no? Muchas veces las formas importan en la realidad muchas veces más que el contenido, ¿no? No debería ser así, yo creo que ahí hay parte de también algo que no hay, está claro en nuestra cultura de debate es en la ética, ¿no? Que deberíamos procurar, está bien, mejor, hacer gestos, buscar el clip, pero que no quedarnos solo en eso, ¿no? Que parta de un fondo detrás, pero digamos, eso en nuestros candidatos lamentablemente no está, ¿no? Pero es algo real, ¿no? O sea, muchas veces importan mucho más las formas y esto que el contenido, lamentablemente. Sí, lo hemos visto porque lo que se mide finalmente en un periodo tan Ujú, corto es percepción, ¿no? Entonces, creo ujú, yo que aunque pueda ser fácil quizás decirlo desde este lugar y no tan fácil ejecutarlo desde el lugar en el que están ellos, bueno, es a lo que se le están midiendo, es un debate para ocupar el cargo más importante, de más alta envergadura. Entonces, ujú. quizás una mezcla entre tengo propuestas claras, sé hablar de mi plan de gobierno, porque Exacto. francamente, Eduardo, era impresionante, o sea, que No, el no lo moderador les tuviera conectaban que con su decir, propio plan. exacto, No lo no se conectaban ni con su conocen propio plan. sus planes de gobierno, no se los han leído, no saben sostener lo que contiene su plan, porque cuando les dicen, a ver, ¿alguien quiere hablar sobre esto? No tienen idea. Si es una respuesta que no tengan prefabricada, no la pueden elaborar. Entonces, creo que es una mezcla entre eso y también el saber reaccionar. Y con esto quería llegar a lo siguiente. Carlos Ujú, Álvarez está ocupando un lugar, al menos en lo que dicen las encuestas hasta este momento, importante porque podría ser quien se pelee con los punteros la segunda vuelta. ujú, Nada está dicho, nada se sabe, pero hasta el momento, y si nos fiamos del cuadro de las encuestas, Carlos Álvarez lo ocupa. No sé qué opinas tú, pero para mí, increíblemente, ayer fue uno de los que mejor se manejó
supo recibir con serenidad, supo devolver con, vamos a decirle, altura, comicidad, ujú, ¿no? Que es su herramienta, estaba como pez en el agua, ujú, volvió a hacer uso de su recurso de la imitación que le ganó adeptos en el debate anterior con la imitación a Acuña y esta vez a Alan ujú. García. Y además habló de propuestas, vamos a decir, que en comparación a lo que había, de manera más o menos concreta, aunque ciertamente populista. ¿Cómo viste tú a Carlos Álvarez? Yo creo que sin ninguna duda el debate de ayer lo ganó Carlos Álvarez, ¿no? O sea, digamos, era un debate mediocre, pero dentro de esa mediocridad, el único que sabe mantener la performance escénica, por así decirlo, la domina con total notoriedad, fue Carlos Álvarez, ¿no? Y además fue con estrategia, que es algo que pocos han hecho. Es decir, te hablaba que la semana pasada me parece que era aprovechar el espacio para la notoriedad. Y el único que creo que lo tuvo claro, no sé si conscientemente o no, fue Carlos Álvarez, porque, a ver, la semana pasada, no sé si coincidirás conmigo, pero ganó, me parece de lejos, Mesías Guevara, ¿no? En segundo lugar creo que estaba Marisol Perestello, o en todo caso los dos, si quieres verlo así, tuvieron la mejor performance, si lo quieres ver desde esta comparación entre el fondo y la forma, ¿no? Muy bueno. Pero yo creo que si a alguien le dices, oye, ¿con qué propuesta te quedaste en Marisol Presé? Yo creo que nadie te va a poder responder. Pero todos sí te van a responder que se acuerdan de la imitación de Carlos Álvarez a Acuña, ¿no? Entonces, con eso te estoy diciendo que tuvo una estrategia, no sé si viste o no, pero ha sido tan consciente que la funcionó, que ha trabajado no solo el debate, sino el previo al debate, y por eso estuvo ya acompañado ahora del Pío Chicken, ¿no? El Pío Chicken ahora fue al debate, ¿no? No sé si viste eso también, estuvo dentro de Por la favor, vamos comitiva a que lo... verlo. Si me permites, Eduardo, Sí. mostrémosle a la audiencia este magnánime momento. Po- un poco más y era un capítulo del especial del humor, ¿no? Esto, ¿no? Eh, Claro, o sea, la botarga del pollo, que es un elemento icónico de la cultura icónico, peruana, que exactamente. me hace reminiscencia a mi pollito a la brasa, pero Ajá. también al especial del humor, pero también a los reportajes donde las botargas se pelean en la calle. Entonces, creo que Álvarez maneja muy bien este elemento de la identificación con el peruano de a pie y goza y sabe capitalizar bien la simpatía que ya ha trabajado durante muchos años. Él tiene el terreno avanzado porque si bien no ha hecho campaña como Ujú. político, la ha hecho como cómico durante décadas. No, y además sus pequeños videos que hacía, digamos, en Facebook, en redes, digamos, donde tenía pues, pequeños speech políticos, y creo que y son muy virales, porque creo que conectan mucho con el lenguaje común, sencillo. Creo que hay un sentido de identificación con Carlos Álvarez interesante. Ahora, habría que ver, y yo creo que ayer ha ganado también, porque, a ver, ¿por qué ha ganado ayer? No solo por lo que había dicho de una performance mejor, aunque sea en la forma, ya que no había fondo en nadie, sino porque además ayer aquí, si todos hubieran sido estratégicos, deberían haber atacado a Carlos Álvarez, porque era el que Por supuestamente supuesto, lo que te dicen las encuestas que ha trepado, ¿correcto? Y eso me llamó la atención. Es más, y veías más bien a Carlos Spa, que parecía un escudero, ¿no? Y estaba disparando a otros lados. O sea, a mí me parece no solo una mala lectura, sino también mala asesoría, ¿no? Es decir, digamos, no disparas donde debes disparar, o no aprovechas, te quedan 2 segundos, 3 segundos, bueno, no dispares, o sea, recuerda tu logo, tu marca, que es lo mínimo, ¿no? Que muchos no están haciendo. Entonces, a mí me parece que hay una muy mala lectura en ese sentido de la estrategia. Ahora hay que ver esto para adelante, porque yo creo que a Carlos Álvarez le ha ido bien, pero también hay que ver qué tan frágil o no es su votante, ¿no? Me parece, me tengo la impresión, ya hay más del análisis, que es alguien que se puede desinflar también muy fácilmente como lo fue Grosso, ¿no? Como el candidato Wolfman Grosso. Grosso, Habría recordemos, que ver, pasó de 1% a 5% a 1%. así es. Y me parece que con Carlos Álvarez hay mucha gente que no se acuerda su papel eh, durante el En el régimen fujimorismo, fujimorista.
Así es, y creo que no lo han atacado de la misma manera, porque creo que algo que también que es un ataque fallido y poco estratégico es atacarlo por ser humorista o menospreciarlo, ¿no? No hay nada peor que menospreciar a alguien, porque eso muchas veces hace que la mayoría de personas tengan simpatía con aquel a quien está siendo agraviado o menospreciado, ¿no? Y creo que Sí, eso también puede ser el caso con Carlos Álvarez. O sea, no, ser humorista no es un demérito, ¿no? Yo creo que más bien es todo lo contrario, ¿no? Pero sí, yo coincido hay que ahí. saber que eso, pero hay que saber que eso no te da las capacidades, y eso es algo en lo que Carlos Álvarez carece de conocimiento del aparato público, ¿no? Tuve una entrevista aquí en la República con Rosa María, que me parece una No, estupenda entrevista de Rosa María, donde lo desnudó lo completamente desnudo. a nivel político de sus carencias, ¿no? Y su poco conocimiento de, como la separación de poderes y cosas básicas, ¿no? Sí, cuando hablaron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Rosa María le explicaba, a ver, señor Álvarez, no es tan sencillo. Además, le explico a quién ha defendido históricamente esta Corte, a los trabajadores. La mayor cantidad de casos ganados en el territorio peruano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver con derechos laborales que hacía un poco la distancia, ¿no? Con este discurso que tiene no solo Álvarez, sino aquellos que apelan a este discurso buquelista y mano dura de Ujú, salir de la Corte, que fue uno de los principales mensajes de Álvarez en el primer debate. Ahora, no quería perderme de eso que estábamos hablando ahorita. Yo también pensé, ujú. sabes, Eduardo, que en esta primera tanda todos le iban a dar a Álvarez con el tema de su rol como Era parte lo del lógico. esquema de medios, exacto, durante la época del Fujimorismo, Montesinos, el único que se lo recordó fue Lescano, que le dijo, yo no voy a permitir que el sobón del dictador me venga a dar clases de moral. Así se lo dijo directamente Lescano. Ujú, Y sin embargo, Álvarez lo supo recibir con serenidad, porque claro, lo comparo con un Poppy que sabía que lo iban a atacar y que poco más y se va a los puños con el señor Valderrama tal gritándole cual. ladrón, ladrón fuera de cámaras. Ya parecía que se iba a convertir en un ring de box, mientras que Álvarez sabía probablemente que iba a recibir eso, se ríe, lo maneja, le da la Ujú, vuelta y sale. Cuando sí, sí ujú. es, sin duda, algo por lo que tendría que responder y que hubiese sido interesante que más candidatos lo pongan contra las cuerdas en ese sentido, pero no lo hicieron. Así es. Incluso yo voy, Manuela, a que ese ataque me parece mal hecho, mal ejecutado. Porque, a ver, decir, eres el telonero de Fujimori, bueno, como humorista, tengo el derecho de trabajar. No implica que yo le dé un servicio a alguien, no implica que yo esté aceptando su gobierno o que esté, digamos, manifestando mi apoyo político, ¿no? O sea, yo creo que ese ataque debió darse de otra manera, dar más, de tal manera que lleve a la conclusión inmediata que es un apoyo político, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser el telonero Fujimori, digamos, a mediados de los 90, que, como lo que ha vislumbrado Marcos y Fuentes, fue la campaña de la reelección, ¿me entiendes? Por eso, pero eso, digamos, tú y yo lo sabemos, pero somos gente informada, no somos, digamos, como la mayoría de ciudadanos no tiene por qué saber eso. Entonces, por eso digo que ese ataque me pareció que incluso no fue tan fino, ¿no? Va más a la idea de ser bufón de alguien, o incluso del mismo hecho de optar por la profesión de humorista, menospreciar eso, ¿no? Y creo que por ahí no va el ataque, ¿no? Entonces falta alguien con fineza que más bien sí lo haga, ¿no? Y no hubo. A mí también me pareció súper extraño. También me pareció extraño que Pop y Libera le hagan lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, ¿no? Que era que el candidato del APRA iba a hacer lo mismo que hizo la vez anterior, que es un recurso también muy utilizado en Esperable. debate. Es súper esperable en debate, ¿no? También estoy en contra de los periodistas que dicen que eso es bajo. Eso no es bajo. Eso es usar tus tiempos. Que otros no sepan usar tus tiempos es otra cosa. En debate muchos hacemos eso también, ¿no? No, Sabemos que perdón, cuando quedamos pero con poco... Valderrama, un Ujú. estratega total, él Total, sabía y se quería guardar los minutos finales porque sabía que a Olivera ya no le quedaban y eso le iba a así quitar la es, oportunidad de réplica. Eso es estrategia. estrategia. Pero lo que a mí me llama la atención en este caso es que ya sabías, porque eso ya fue, digamos, un truco no debe funcionar dos veces, ¿me entiendes? Eso es absurdo. O sea, Lo hizo ya en igualito los... el debate anterior. Exacto, entonces
digamos que ya te la esperabas, entonces me parece ahí muy, digamos, de parte de Poppy mucha confianza, ¿no? Mucha confianza en este debate con ese sentido, ¿no? Pero Sí, eso Poppy es hoy, además sabía que eso se venía y sí considero que no reaccionó alturadamente cuando era algo que él ya claro, tendría que haber tenido mapeado que le iban a decir, sobre todo Valderrama. claro, claro. Sí, Eduardo, totalmente, ¿no? no me quiero despedir, sé que tienes poco tiempo, sin aprovechar que Ujú. estás acá para hablar de un tema que abordas y hemos abordado frecuentemente, que es el urbanismo, ¿no? Si bien Ajá. no es algo que compete directamente a esta contienda presidencial porque se ejecuta en otro nivel de gestión, también debería ¿Quién ser sabe, algo, ah? Quizás hoy día lo saca Marisol Perestello, ¿ah? ojalá. Bueno, yo ahí he alcanzado unos datitos a Marisol, espero que los tomen, no sé si los toma, porque como tú sabes, soy una de las personas más informadas sobre ese tema. Sí, lo eres. Por eso te quiero preguntar, porque a ver, hablar de urbanismo no es solamente hablar de construir pistas, sino de ciudades Ujú, habitables para todas las ujú, personas, de calidad de vida, de dignidad humana. ¿Por qué crees ujú. que no se le ha dado quizás tanto espacio dentro de los debates? O si crees que, como me dices, hoy de repente va a salir hoy por ahí en algunos candidatos que lo podríamos esperar dentro de los ejes temáticos. Ujú. Creo que porque es parte, ¿sabes qué? De que hemos normalizado demasiadas cosas, ¿no? Y ya hemos normalizado el cemento, hay un tipo de modernidad, y sobre todo el sector A, B, creo, ¿no? En que cree que, digamos, hacer pistas, pues es modernidad, por ejemplo, ¿no? O todo lo que sea para el auto, pues modernidad. No hay Claro. nadie que nos haya mostrado un camino distinto, y en ese sentido todo el mundo piensa que el único que hay es el que debe existir. Y yo creo que es por eso, ¿no? Hemos tenido tres gestiones de Castañeda en Lima, ¿no? Con gran popularidad, que nos han hecho creer que ese es el camino y digamos, la realidad, los hechos, nos demuestran todo lo contrario, porque ¿cuánto hora te demora el tráfico en Lima? Ya no te Uf, demora lo de hace 10 años, ¿no? no. Correctamente. Y no Creo hay que, nadie que sea coherente. ¿Sabes qué? Me molesta muchos actores, voy a aprovechar para tirar un poco de barro dale, dale, a suelta el actores, guarro. act- actores progresistas, ¿ya? Que me revientan, que también han usado un poco el tema del urbanismo y demás, pero no voy a decir quién, ¿ya? Porque la estimo Quiero mucho a esta persona. No voy a decir. Pero hay una decir, persona que, por ejemplo, está con el tema de ciclovías y demás, todo bien, pero usaba auto todos los días, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ser un poco coherente, ¿no? Por ejemplo, también, incluso hasta creo que solo nos acordamos de las bicicletas, de las ciclovías, cuando es campaña, ¿no? Hacen campañas en ciclovías, pero no hay actores coherentes que te muestren que este es un camino distinto, lo vivan, ¿me entiendes? Que realmente te digan, oye, yo sí realmente me movilizo en bici, llego antes, no lo hago porque es un tema, digamos, de de moda. barranquino, miraflorino, sino porque realmente funciona, ¿no? Recientemente creo Claro. que ha hecho un estudio, creo que más del 20% ya en París se moviliza, si no me equivoco, en bicicleta. O sea, se están empezando a romper esquemas y con lo que hemos tenido recientemente el problema del gas y de los combustibles, en algún momento se van a acabar. O sea, justamente por eso también se llaman muchas actividades extractivas. O sea, en algún momento se acaban. Entonces, debemos migrar a otro tipo de movilidad que sea más sostenible, ¿no? Entonces, Bien, para vuelvo a tu cerrar, pregunta inicial. Eduardo, ¿Por qué creo que no sale? Porque realmente no hay actores que te estén mostrando ese camino, ¿no? Poco se habla, poco se conoce, ¿no? para cerrar, creo que hoy una de las Ujú, infaltables dentro de las menciones hacia Rafael López Aliaga, que está incluido en esta ujú, tanda de candidatos, tiene que ser su gestión en Lima, porque es una ujú, muestra en pequeña escala de su incapacidad para gestionar. Y se tiene que decir con todas las letras, ¿no? Un ejemplo claro, que lo hemos articulado también en este espacio, es la mal llamada Vía Expresa Sur, que fue el emblema ujú. de su gestión y que ha ocasionado, ya ni siquiera estamos hablando de caos, de tráfico, ha ocasionado muertes, Muerte. pérdidas Ujú. humanas, ha enlutado a familias que, como en el caso de la señora, estaba cruzando la pista Eulogia. al puente Ujú, de ir a, exacto, a hacer el mercado, el ciclista, o sea, ya estamos hablando de vidas humanas
por falta de capacidad y creo que esto se tendría que mencionar en el debate. ¿Tú crees que de repente por ahí se lo van a sacar algunos candidatos? Yo creo que sí. Ahora, vamos a la diferencia. Esto es importante que se mencione, pero mi pregunta es si eso realmente impacta, ¿no? Yo creo que no, y por eso también López Aliaga se mantiene, digamos, Mm, estancado, es decir, ya no le entran balas, ¿no? Porque su votante, ¿quién es? Es un votante capitalino, básicamente A, B, y que tiene ideas muy duras, ¿no? En una sociedad además que tiende mucho hacia la derecha, y creo que tiende más que antes, ¿no? Hoy día hay una columna de Martín Tanaka interesante en un diario al respecto. Eh, y entonces yo no creo que aunque hay que decirlo, creo que no hay que renunciar a eso, no creo que sea un golpe tan certero, ¿no? fuerte. Porque, a ver, mira la vía expresa, ¿para quién ha sido hecha y por qué hay gente que sí la defiende? Porque es la gente que tiene auto, que como hemos dicho antes es muy poca, y que lo ve como oye, me ha facilitado la vía para ir a la playa, ¿no? A los que pueden tienen el privilegio de ir a su casa en playa. Es para Mm. ese grupo nada más, ¿no? Pero lamentablemente ese grupo es un 20%, 15% en Lima, y que se identifica con esto, que tiene una visión autoritaria y que no le importa cómo sean las cosas ni a quién tenga digamos, que menospreciar, ¿no? O violar para hacer las cosas y lo hacen, ¿no? Por eso tampoco ojalá que, ¿sabes qué? Me parecería importante que se saquen hoy y que sería caudal político para muchos actores, el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Es que es Y algo que que ha lo estado saquen. abandonado. Es increíble que ayer en educación no se haya hablado de educación sexual integral, por Así es. ejemplo, Pero, ¿sabes? ¿no? Más que te lo digo, olvida la importancia normativa y que tú y yo compartimos, ¿no? Sino porque está demostrado que la mayoría de indecisos son mujeres y que son los que Sí, todavía están jóvenes. más analizando. Mientras que el votante López Aliaga, su perfil es claramente no solo votante ahí limeño, sino hombre. Entonces, digamos que ojalá que saquen dentro del tema de educación el tema de las mujeres, que me parece muy Muy importante importante. hoy en día. Ujú. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que te tienes que ir, así que no te Sí, retengo más. Nos podríamos quedar hablando acá ojalá. eternidades, pero Para una, sí, una próxima oportunidad, si gustas más largo, no te preocupes. claro que sí. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Vamos a ver qué nos deparan entonces los siguientes días de debate. Un abrazo. Puro show, sin duda. Más show. Puro Un abrazo. show. Cuídate. Chao, Eduardo, gracias. Ha sido Eduardo Salmón, politólogo. Y sí, quiero aprovechar este último temita que hemos abordado con Eduardo, porque han habido, y se habló antes en el programa de Juliana, expresiones misóginas, machistas de Rafael López Aliaga, pero que no solamente ha tenido él. El tema de la mujer, la violencia contra la mujer, las niñas, las adolescentes, la trata de personas, los feminicidios, ha sido el gran ausente en esta tanda de debates. No se ha abordado en lo absoluto, con un ejemplo tan claro como que ayer, al hablar de educación, el tema de educación sexual integral no se mencionó por ninguna parte. En una parte, cuando hubo esta encuesta ciudadana, justo le toca al candidato Enrique Valderrama de Lapra hablar sobre el aborto en casos de violación. Y el candidato no tuvo que ocupar el minuto entero, no pudo ocupar el minuto entero para hablar del tema. Le bastaron 30 segundos para que cambiara a hablar de otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver, lo que para mí refleja lo poco que les importa a los candidatos este tema, los derechos sexuales y reproductivos. Las vidas de las niñas que están en riesgo, las cifras alarmantes que tenemos en el Perú por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, las desaparecidas, la violencia contra la mujer sexual y física que se ejerce principalmente en más del 50% de los casos al interior del núcleo del hogar. ¿Y esto a qué va aunado? A hablar de educación sexual integral. Ni uno solo hizo mención a cómo este Congreso, con una serie de dogmas evangélicos y religiosos, ha petardeado lo poco que se había avanzado en materia de educación sexual integral. Muy poco se ha hablado sobre cómo es necesario este ángulo en la educación porque no les importa, porque es secundario.
Pero eso tiene que ver con hablar sobre consentimiento, con hablar sobre prevención de violencia, con hablar sobre educación sexual, métodos anticonceptivos en otra etapa del desarrollo, cuando estén más grandes, cuando competa esa etapa. Hablar sobre estos temas es importante. Hablar sobre equidad de género, sobre roles en el hogar, todo eso forma parte de la educación sexual integral que ayer fue un fantasma, no se mencionó en lo absoluto. Y como bien decíamos con Eduardo, el tema de las mujeres ha sido absolutamente ignorado. No hay un candidato o una candidata, salvo algunas menciones como Marisol Perestello, que creo que sí lo mencionó en el primer debate y la he estado viendo también a través de redes sociales, que les habla a las mujeres, pero tenemos por otro lado candidatos como Rafael López Aliaga, que dijo en una ocasión que, por si usted no lo recuerda, a las niñas violadas había que llevarlas a un hotel 5 estrellas para forzarlas a maternar. Dijo también cuando visitó una región en la Amazonía que había mucha población, que había muchos niños y niñas, porque las mujeres eran calientes, perpetuando una serie de estereotipos. Entonces, sobre este tipo de expresiones no se ha dicho absolutamente nada. Nadie les ha hecho mención a los candidatos que han tenido este tipo de expresiones misóginas y machistas, lo que fueron. Nadie se lo ha mencionado tampoco a Álvaro Paz de la Barra, que creyó y aparentemente le funcionó que poniendo el parche anticipado de haber despotricado, de haber ejercido violencia psicológica y según el atestado policial, física también contra su expareja Sofía Franco, ya nadie más le iba a preguntar cómo es que podíamos confiar en un candidato que tenía este tipo de expresiones contra una mujer que había, según ella denuncia, ejercido violencia física en su contra, que quería también, repito, según señaló Sofía Franco, ejercer violencia vicaria, ¿no? Toda esta serie de temas no ha sido prioridad en lo absoluto, no se mencionan en lo absoluto. ¿Quién ha hecho mención a las 800 denuncias en Condorcanqui? Nadie. Nadie ha hablado sobre la problemática del VIH en aumento en niñas y niños en la Amazonía. ¿Debido a qué? Debido a la violencia sexual. Ni un candidato ha mencionado el tema, tampoco ha estado incluido entre lo que se piden o se mencionan las supuestas pullas que se hablan entre los candidatos y a ninguno le ha interesado, salvo muy pocas menciones en los planes de gobierno, incluirlo dentro de las propuestas. Sí, es cierto, no hay un bloque temático específico que hable sobre violencia contra la mujer, pero es una problemática que viene de la mano de otros temas que sí se han mencionado. Inseguridad es también un tema en el que cabe hablar sobre cómo de manera diferenciada esto afecta también a las mujeres. Educación, sobre todo, era un bloque perfecto para hablar sobre cómo desde la prevención y desde la educación a nivel nacional podíamos hacer un cambio. Se puede pensar, se puede soñar con un cambio reduciendo el machismo, reduciendo los estereotipos, reduciendo las ideas violentas que se instauran en nuestra sociedad y que no cambian del rol que debe ocupar una mujer en el hogar, de la violencia económica que se ejerce en su contra, de la violencia física que se ejerce en su contra, de la violencia psicológica que se ejerce en su contra, de las denuncias de mujeres desaparecidas, de las denuncias de mujeres violentadas, de las denuncias de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y del retroceso que este Congreso ha hecho en lo poco que se había avanzado para la mujer. Un tema que es importante y que yo sé que los candidatos no lo quieren agarrar porque es una papa caliente, pero que a las mujeres nos importa, nos interesa el aborto, nuestro derecho sexual y reproductivo. Y en los casos más básicos, ¿ah? Porque ni siquiera estoy hablando del elevar el debate hacia la posibilidad de legalizar el aborto hasta cierta instancia en el Perú, que sé que eso es mucho pedir. No, hablando de que hay candidatos que tienen ideas
que buscan retroceder en los derechos ya alcanzados. Por ejemplo, aborto terapéutico, un derecho al que tenemos acceso las mujeres hace más de 100 años en el Perú y que ahora nos lo quieren quitar. Candidatos que tienen dentro de sus propuestas principales la eliminación del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Ayer muy poco se habló también de poblaciones vulnerables, unas menciones muy superficiales, por ejemplo, a personas con discapacidad. Son temas que los candidatos deberían manejar y que se nota que no los tienen preparados porque a sus asesores, a sus planchas, a sus equipos, no les han parecido relevantes. ¿Y por qué? Lamentablemente también porque a los peruanos probablemente ahorita les preocupan otra serie de temas y eso hace que queden en el olvido. Pero sí es importante y no sabemos todavía a dónde va a ir esa porción del electorado, perdón, que sobre todo comprende a mujeres jóvenes y que no ha decidido su voto. Bueno, tenemos todavía no el segundo invitado para hablar de un caso social, así que vamos a pasar a repasar porque nos queda reír para no llorar. Vamos a pasar a hablar sobre los momentos que nos dejó ayer el debate. Hemos hablado ya un poco de la superficialidad de las propuestas y por supuesto vamos a ver las pullas que dejó. Una de las primeras fue, bueno, recordando además, y esto es importante, creo que sí hay que mencionarlo, que el ambiente ya estaba muy movido desde antes de que inicie el debate. De hecho, Fernando Popi Olivera llegó y fue agredido dentro de el grupo de simpatizantes apristas le lanzaron agua y se ve claramente en las imágenes como un sujeto se acerca y le escupe directamente, algo que Olivera denunció, pero que dijo que no habían logrado identificar a la persona porque la misma portátil la protegió. Y no fue el único, de hecho hubo el caso de un periodista, Eduardo Sarmiento Marín, de CPN, que denunció haber sido golpeado por una persona dentro de los simpatizantes del APRA que se encontraban a las afueras del centro de convenciones, que lo hizo por defender a uno de sus compañeros de RPP al que le estaban tratando de forcejear, quitar su equipo y que al tratar de intervenir resultó golpeado. Ojo a esto, a la presencia policial, porque a medida que se va acercando la fecha de los comicios, los ánimos van a estar cada vez más caldeados y ese tipo de situaciones no pueden ocurrir, no pueden ocurrir con normalidad, no puede haber violencia en ninguna de las instancias del debate, pero tampoco podemos exponer entonces ni a los candidatos, pero mucho menos aún a las personas de prensa que están trabajando y que lo hacen sin resguardo policial. Bueno, ahora sí pasemos a lo que pasó al interior del recinto. Poppy Olivera empezó con las pullas arriba, directamente dijo a un pueblo informado, no lo engaña una japonesa, dijo, no lo engaña un mitómano, no lo engaña un ladronzuelo y luego dijo, no lo engaña un charlatán ni un charlatancito, refiriéndose aparentemente a Enrique Valderrama, pues que es llamado el Junior, ¿no? El mini APRA, el sucesor de Alan García. Vamos a ver, él dio sus respuestas, tuvo manejo del tiempo y eso es algo que creo yo que sí hay que reconocer como parte de una estrategia. Supo volver a hacerla, al igual que lo hizo en la primera fecha del debate, guardar tiempo para al final responderle a Olivera sabiendo que a este ya no le quedaban segundos, minutos para la réplica. Lo guardó para el final y se la devolvió. Le dijo, usted encarna la corrupción a través de su patrón Toledo. Poppy, que era lo que mencionábamos con Eduardo, no supo llevar esta puya que era recontra cantada. Se sabía que Valderrama iba a tratar de responderle y que iba a llevar preparado algo para Olivera, que se salió un poco de sus casillas y que desde fuera de cámaras le gritaba ladrón. Vamos a verlo. Bien, estamos de regreso y vamos a ver ahora sí el otro clip. Uno de las pocas pullas que se lanzaron contra Álvarez. Curioso, pensaríamos que los contrincantes, que el resto de candidatos
iba a tener muy presente que estaba ocupando el tercer lugar en las encuestas e iba a tratar de lanzárselas directamente. Sin embargo, uno de los únicos o pocos momentos en los que se dirigieron los ataques contra Álvarez fue en el que Lescano se dirigió a él y a Spa, y a uno de estos le dijo telonero del Fujimorismo y a Spa lector, pero era evidente que esto iba a suceder. Bueno, vamos a ir ahora sí, vamos a hacer un breve corte en esto, en el tema político, porque ya lo sabemos, este es un espacio que quiere, busca nunca dejar de lado, independientemente de la coyuntura, los casos sociales que necesitan una vitrina. Hoy vamos a hablar con el señor César, que se conecta desde Chiclayo y que está buscando a su hijo desde el 22 de febrero. Él desapareció y aparentemente la policía no ha hecho, para variar, lo suficiente en la búsqueda para ayudar a la familia. Señor César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La República. Muchas gracias por aceptarme mi comunicado, que estoy en busca de mi hijo, señorita. Bien, señor César, usted y me contaba un poco de la situación, ¿no? El 22 de febrero, ustedes estaban en un día común y corriente, su hijo tiene 14 años y estaban en la casa, se fueron al dentista, luego regresaron y su hijo aparentemente ya tenía planificada una salida. Se va del hogar sin dejar rastro, llevándose solamente una pequeña mochilita. Luego de esto, cuéntenos qué ha sabido de él. De ahí sale 2 días, está por ahí, nomás por la zona, pero no sabíamos esto, porque a Chiclayo llega el día 24 de febrero a las 8 de la noche, 8:02, se baja del combi en la altura del tanque elevado, porque él viene desde Chepén, de un sitio de Caguachi. ¿De dónde Y son él se ustedes, baja, verdad? ¿de dónde son ustedes? Y él se baja a las 8 de la noche con 2 minutos del combi que lo llevaba hacia Chiclayo, y se baja a la altura del tanque elevado en la Victoria Nueva, justo en la entrada al aeropuerto. Y 8:06 toma una mototaxi con dirección hacia el aeropuerto, pero esa fue la última visualización que tenemos de él. Desde ahí no sabemos nada de él, no tenemos ninguna otra información, otro contacto. Correcto. Señor César, lo que usted y yo conversábamos era que aparentemente entonces su hijo habría tenido conversaciones o comunicación con alguien que lo ha estado manipulando, porque sus acciones en los días posteriores parecen coordinadas, ¿no? Él no parece estar buscando ayuda, él se va de manera, vamos a ponerlo entre comillas, voluntaria, porque voluntaria para un chico de 14 no la hay, ¿no? Días después se le ve en un supermercado de la ciudad con aparentemente un joven un poco mayor. Cuénteme sobre eso. Sí, una señora lo llega a reconocer porque está paseando el día 25, eso de las 4 de la tarde, por inmediaciones del Totos, acá en Chiclayo. Correcto, Y correcto, volvemos a ver. no lo han vuelto a ver. Bien, algo muy preocupante que nos comentaba el señor César Sánchez es que la policía, en teoría, desde hace más de un mes, enterada de este caso, poco o nada ha hecho para contribuir en la búsqueda. ¿Y a qué me refiero? A que se repite una constante que hemos visto en otros casos. La familia es la que tiene que indagar por su cuenta, pedir cámaras de seguridad, tocar puertas.
ante una labor que deberían hacer las autoridades. Las autoridades deberían tener contacto con los municipios, por ejemplo, para obtener las cámaras de seguridad de la municipalidad. Las autoridades deberían ya haberle pedido a este supermercado que entregue las cámaras del día y de la hora en la que el chico fue visto. Sin embargo, señor César, usted nos cuenta que no han hecho mucho y que le han dicho lo siguiente, que a mí me parece indignante. Ya aparecerá y cuando aparezca, tráiganlo para preguntarle por qué se fue. Sí, así, de esa manera nos han dicho y nada, ningún apoyo, porque incluso la comisaría de Pacanga, eh, el mismo domingo, lunes en la mañana, a las 7 de la mañana, ya estábamos en la comisaría de Pacanga. Y en esos 2 días la comisaría de Pacanga no hizo nada, absolutamente no salieron ni a visitar ni a ver por allá, porque si no de repente ese mismo día lo ubicábamos. Claro, tardaron las horas cruciales, que son en las que supuestamente se lanza la alerta Amber de desaparición de menores, pero que, según relata la familia, no fue lanzada por las autoridades, no ha habido avance en lo absoluto. Señor César, ustedes no saben entonces con quién puede haberse comunicado su hijo. Me decía, no hay rastro ni en redes sociales, él ha cerrado sus redes, ha cerrado su WhatsApp, sus compañeros de colegio. Nadie sabe con quién o por qué se puede haber ido. Nadie, hasta ahorita nadie sabe, mire, ya son más de un mes, son 5 semanas y no nada, cada día nosotros como familias estamos más desesperados, estamos que lo buscamos por todo sitio, pero no tengo rastro de nada. Por la selva también están buscando, estamos buscándolo, pero no damos, no damos. Lo siento mucho, señor César. Y yo quisiera ver si me está viendo mi hijo, siquiera que me llame para saber si está bien, está con vida, porque en verdad que estamos muy preocupados. Toda mi familia, su mamá, toda mi familia estamos preocupados por él, porque el muchacho no ha conocido, no ha tenido calle. Sí. Me puedo siquiera imaginar la angustia y el temor que deben estar sintiendo, señor César. Recordarle entonces a la audiencia que esta que estamos pasando en la pantalla es la imagen de Henry, de solo 14 años, a quien su familia está buscando desesperadamente. Si usted tiene algún tipo de información que pudiera ayudar a dar con su paradero, por favor, contactar de inmediato a las autoridades y, bueno, también hacer el pedido por extensión a la Policía Nacional, a la Fiscalía, que en teoría ya tendría que estar viendo el caso, que ayuden a una familia que está pidiendo ayuda desesperadamente. Señor César, ¿quisiera decir algo para finalizar? Cualquier aviso que nos avisen a estos números, si, si llegan a verlo. A ver, lo vamos a poner, es el 9328 82 624. En un ¿Qué tal? minuto lo vamos a poner en el banner, señor César. Y recordarle entonces a todas las personas que puedan estar viendo este video que si tienen cualquier información que pueda ser de utilidad a la familia, se la hagan llegar. Yo estaría muy agradecido, cualquier ciudadano de buen corazón. Ya saben que estamos desesperados, la familia, muchos de ellos son padres, saben cómo se desespera por un hijo, más cuando es menor de edad. Claro que sí, señor César. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y estaremos haciendo el seguimiento del caso. Agradezco, señorita, eternamente, y por favor, a las autoridades le pido que me ayuden en este caso de mi hijo, porque no sabemos nada de él. Y a los buenos vecinos, a los buenos amigos que lo vean, por favor, que
no duden en comunicarse. Bien, muchas gracias, señor César. Estamos poniendo ahí el número en pantalla, al que por favor pueden comunicarse si tienen alguna información. Gracias, señor César. Nos despedimos entonces haciendo este llamado. Es increíble entonces que una y otra vez las familias tengan que escuchar lo mismo. ¿Qué está pasando con la Policía Nacional? ¿Por qué tanta indolencia? ¿Por qué tanta indiferencia? Hay una familia que lleva buscando a su hijo por más de un mes y la respuesta que ustedes les dan es, ya aparecerá. ¿Ustedes creen que con eso se puede dormir tranquilo? ¿Ustedes creen que con eso la madre de este chico va a decir, qué alivio, la policía me dijo que pronto aparecerá y que cuando aparezca no me olvide de llevarlo a la comisaría para que lo interroguen sobre por qué se fue? No, lo que ustedes deberían estar haciendo en este momento es haciendo lo posible por obtener imágenes, todas las imágenes de cámaras de seguridad en los espacios en los que ese chico de 14 años ha sido visto, ya pidiendo directamente al supermercado en el que lo vieron que entregue las imágenes como parte de aquello a lo que ustedes pueden apelar y solicitar formalmente y la familia no puede. Haciendo uso también del levantamiento de las comunicaciones. Señores, es evidente que aquí este chico de 14 años con acceso a redes sociales ha tenido comunicación con alguien. No sabemos a través de qué modalidad. Podría ser grooming, podría ser extorsión, podría ser cualquier cosa, pero es evidente que una persona adulta lo ha manipulado para que él haya tomado la decisión de salir de su casa. Su familia está buscándolo desesperada. Quieren recuperarlo, quieren rescatarlo, porque probablemente no, seguramente está en peligro y quieren volver a verlo. Y quien más les ha respondido con indiferencia es la autoridad. Lamentable que esto siga sucediendo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, no sin antes recordarles cómo van a estar las tandas para los debates de esta noche. Vamos a verlo brevemente, perdónenme, que lo abro aquí mientras lo vamos poniendo en pantalla, que yo no lo puedo ver de ahí, no me alcanzan los ojos y la vista. A ver, tenemos la primera tanda de debates. A ver, pónmelo ahí, Cris, por favor. Acá está. Martes 31 de marzo, mismo tema, educación, innovación y tecnología. Keiko Fujimori, Marisol Perestello y Rafael López Aliaga. Esa va a estar muy interesante. La terna número 2, Roberto Sánchez, que también ya empieza a figurar cada vez en aumento en las encuestas. Roberto Quiabra, Francisco Díez Canseco. En la terna 3, Paul Jaimes, Herbert Kaller y Mario Vizcarra. Y en la terna número 4, supuestamente, pero evidentemente no va a asistir, Vladimir Cerrón, Charly Carrasco y Mesías Guevara. Y en el segundo tema, empleo, desarrollo y emprendimiento, la terna va variando un poco, Díez Canseco contra Cerrón y Paul Jaimes, en la segunda, Charly Carrasco contra Quiabra y Mario Vizcarra, en la terna 3, Marisol Perestello contra Herbert Kaller y nuevamente le toca contra Rafael López Aliaga, y en la terna 4, Mesías Guevara, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Otra a la que apuesto todas mis fichas. Mañana, por supuesto, no se pierda el análisis y el resumen aquí en Fuerte y Claro. No se olviden de darle like, comentar y compartir esta edición para que nosotros podamos seguir creciendo. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.